Bueno, este trabajo práctico consta de dos placas. Una que es la que estamos viendo, que es la de los pulsadores y los LEDs, y la otra placa lo que hace es quitarle el rebote a los pulsadores de esta placa. Pero hoy nos vamos a enfocar en el ruteo de esta placa, de los tag switch. Entonces empezamos por File, New, PCB. Recordemos que el PCB tiene que tener el mismo nombre que el proyecto y que el esquemático para después poder exportar los componentes. Entonces le ponemos tag switch. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el sistema de medida a milímetros. Entonces ponemos Options, Board Options, cambiamos a Metric y ya está. Entonces una vez cambiado a milímetros, ya podemos aplicar las rules, es decir, las reglas de diseño de nuestro circuito, que serían el width y el clearance. Entonces cambiamos el width, que sería el ancho de las pistas. Yo casi siempre pongo 0.6, pero esto es a gusto o a conveniencia. Y el clearance, es decir, el espacio entre las pistas, 0.5, por ejemplo. Bien, ahora vamos a exportar nuestros componentes desde el esquemático hacia el PCB. Entonces ponemos Design, Update PCB Document, validamos los cambios para ver que todo está bien, los ejecutamos, bien todos ticks. Pasamos, ya tenemos nuestros componentes en el PCB, quitamos la capa roja esta. Bien, para este trabajo, ya que las resistencias, diodos y LEDs son componentes SMD, lo que vamos a hacer va a ser cambiarlos de la capa top layer hacia la capa bottom layer, ya que en el top layer no va a haber cobre, porque están los componentes y no es doble faz. Entonces hacemos clic derecho, Find Similar Object, para poder seleccionar todos los componentes y que no tengamos que seleccionar uno por uno. Ponemos que los componentes sean en top layer y que el footprint sea 85 para poder seleccionar los componentes SMD. Lo seleccionamos, cambiamos de top layer a bottom layer y ya tenemos todos cambiados de una, no hace falta hacerlos uno por uno. Entonces ahora hay que empezar a unir los componentes con las pistas. Hay dos formas que yo conozco de rutear. Una es acomodar los componentes como puedas y a base de eso ir uniendo con pistas, y la otra forma, que es la más recomendada, es unir los componentes en base al esquemático, es decir, es fijarse qué componente está más cerca uno al otro y acomodarlos según el esquemático. Entonces vamos a hacer la segunda forma. Entonces vemos que el pulsador S1 se encuentra cerca de la resistencia R1. Entonces vamos al PCB y los ubicamos uno al lado del otro. Entonces buscamos el pulsador S1, ya está. Lo ubicamos en el lugar que quieran. Y ahora agarramos la resistencia R1 y la ponemos al lado. Bien, lo unimos con una pista. Y ahora nos tenemos que fijar qué se conecta a eso. Entonces, por ejemplo, vamos al esquemático y vemos que esos dos se conectan a la net ST1 y la net ST1 corresponde al conector J3. Entonces buscamos el conector J3 y lo ponemos de manera que se pueda ver. No, creo que es del otro lado. Ahí va. Entonces lo ponemos al lado, lo unimos con una pista. Voy a pasar por acá la pista. Entonces nos fijamos en el esquemático y vemos que la resistencia R2 se conecta con el pulsador S2 y ambos con el conector J3. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Entonces buscamos acá pulsador S2, lo alineamos con el otro pulsador para que quede bien. Agarramos la resistencia R2 y la colocamos próximo al pulsador. Lo unimos con el otro extremo de la resistencia. Y ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos en el esquemático. Vemos que todas las resistencias y los pulsadores se conectan de la misma manera. Entonces esta parte de los pulsadores
es bastante fácil, así que yo voy a estar ruteando de fondo mientras hablo un poco de este trabajo práctico. Lo que estamos haciendo ahora sería la placa de los pulsadores, que cuenta con dos conectores, el J3 y el J2. El J3 es el que estamos viendo ahora, que forma parte de los pulsadores, y este se conecta mediante pines machos y hembra con la otra placa del trabajo práctico. La otra placa es un Smith Trigger que lo que hace es quitarle eh, este efecto mecánico a los pulsadores, al rebote. Pero para algunos circuitos específicos este efecto es indeseado, es por eso que se utiliza la otra placa. Aunque tranquilamente se puede usar esta placa sola para los circuitos que no te interesa si hay rebote o no. Esta placa también tiene el otro conector que se conecta con los LEDs, que sirve para el programar el microcontrolador como circuito de prueba. Es decir, estoy programando, se prende un LED, se prende el otro LED, pero no forma parte de la otra placa, ya que solamente es para quitarle el rebote. Entonces, el J3, al estar conectado con la otra placa, es necesario que lo pongamos aparte y que esté arriba, ya que si no taparíamos los pulsadores. Pero no puede estar bloqueando la salida de J2 porque estaba el microcontrolador y no tiene nada que ver con el Smith Trigger. Bueno, como vemos, esta parte es muy sistemática, ya que el J3 se conecta en el mismo orden que los pulsadores con la resistencia con el mismo nombre, así que no hay mucho que explicar. Es decir, el S6 con la resistencia 6 y con el pin número 6. Es bastante fácil. Así que me equivoqué, lo cambio de lugar. Entonces ahora agarramos en la hornera de alimentación, que se tiene un capacitor, el capacitor número 1. También lleva un diodo para proteger contra inversiones de polaridad. Es decir, si conectaste más B en GND y GND más B. Este diodo no se cambió a bottom layer porque tenía otro footprint, no tenía el 0.85. Entonces lo vamos a cambiar manualmente. Hacemos doble clic en layer, ponemos bottom layer y ya está. Entonces ahora lo conectamos. También se conecta con el capacitor 1. Entonces lo unimos, esta pista con esta pista, y más B con el diodo. Esto se conecta a GND, al igual que todos los pulsadores. Y ahora lo unimos con el último extremo que falta del pin, que es el GND. Entonces, acá me quedo un poco más arriba. Ahí va. Entonces, lo que queda, si nos fijamos en el esquemático, sería conectar el otro pin, es decir, el J2, con sus respectivas resistencias y LED. Entonces vemos que, al igual que otro circuito, es bastante fácil. Vemos que tiene la resistencia 9 con el diodo 1. Entonces vamos a buscar resistencia diodo 1. Lo ubicamos cerca del pulsador este, ya que también va masa, con su respectiva resistencia, la R9. Ahí lo conectamos a masa, buscamos la R9, el otro extremo de la resistencia, veíamos que se conectaba al conector J2. Entonces buscamos el conector, lo unimos con el primer extremo, y esta parte es bastante fácil, al igual que los pulsadores, ya que vemos que ahora la resistencia, por ejemplo, R10 se conecta con el diodo 2 y también se conecta con el conector J2. Entonces vamos, diodo 2, también se conecta a GND, al igual que todos los restos de los LEDs, con el diodo, la resistencia 10. Y ahora esta parte es bastante sistemática, así que lo voy a adelantar otra vez. Seguro están viendo cómo el nombre de los diodos y las resistencias, de los LEDs y las resistencias, se están superponiendo,
pero en realidad esto no tiene mucha importancia, ya que al fabricar la placa no se va a poder imprimir el nombre del componente porque los componentes SMD se encuentran en el lado bottom, es decir, no puedo imprimir el nombre del componente en el lado cobre. Entonces, al fabricar la placa, para saber el valor de la resistencia, nos vamos a fijar directamente acá en el PCB, pero por eso, es decir, hacemos doble clic, nos fijamos qué valor de resistencia tiene, pero no tiene un problema así estético, ya que no se va a ver cuando fabriquemos la placa. Nos fijamos en el esquemático, el valor de la resistencia y listo. Ahora terminamos de acomodar los componentes. Como vemos están todos paralelos, bastante fácil. Bien, ahora, como vemos, nos quedaron los componentes bastante desalineados, es decir, por ejemplo tenemos un espacio acá en el medio en blanco, después tenemos a los costados, el J3 de arriba está muy lejos, tipo se podría aproximar más, se podría achicar el tamaño de la placa en realidad. Entonces, y distribuir mejor los componentes. Entonces eso, vamos a hacer eso. Lo paso rápido. Acomodo los componentes, uno de vuelta todos los pulsadores. Después también en este espacio blanco puedo correr un poco los, los diodos para la derecha, para que no quede tan vacío ese espacio. Así, de esta manera. Entonces ahora lo que haría falta sería darle nombre, curso, número de trabajo práctico, todo lo que hagamos necesario. Entonces ponemos la A, le agregamos un string, es decir, una cadena de carácter. Yo le voy a poner acá primero mi nombre. Yo siempre le cambio en font name, siempre le cambio la fuente porque me parece que queda mejor el sans serif. Hay que escribirlo en bottom layer y en top overlay, ya que hay que poner el nombre de abajo y de arriba de la placa, en cobre y en toner, pero acá tuve un error, que es ponerle el top overlay despejado, ya que va el bottom layer va despejado, porque al hacer el archivo de impresión, siempre despejamos la capa de componentes, entonces el top overlay no hace falta despejarlo porque si no lo despejaríamos dos veces, no va a quedar el nombre al revés. En cambio en el cobre pasa exactamente lo opuesto. Entonces acá estuve mal yo, hay que despejar la capa bottom layer. Acá le pongo el trabajo práctico. Voy a poner el nombre de la placa. Y en top overlay también. Bueno, después de esto, lo único que quedaría sería marcar el borde de la placa. Para hacer esto, yo siempre hago 4 pistas unidas los extremos. No hace falta que sea la medida de la placa exactamente porque después se puede achicar. Entonces yo pongo a una medida cualquiera. Me fijo que esté medio unido a los extremos. En otro lado también. Le cambio el layer, ya que tiene que estar en Keep Out Layer o Mechanical. Y achico la placa. Cambio el layer a los 4 extremos. Esto siempre a la medida que vos quieras, digo, siempre y cuando no tengas que escribir, que hacer agujeros de sujeción. Ya que si no tienen que estar los cuatro agujeros a la misma distancia. Pero en este caso, lo achico así. Acá yo casi siempre le cambio el tamaño de los agujeros de los pines, ya que si no tenemos poco espacio donde soldar. Entonces le pongo, por ejemplo, cambio el eje X e Y y me queda así, ¿vieron? Entonces todo eso es espacio de cobre para poder soldar. Entonces hago lo mismo con todos, selecciono todos los agujeros juntos, que sean del mismo componente, pongo component same, cambio el eje X e Y, uno y en eje
y pongo 2.2. Esas son medidas que para mí quedan bien. Entonces hago lo mismo con el otro coso, el otro conector. Siempre suelo hacer lo mismo porque si no al soldar tengo muy poco espacio en donde agarrar el cobre. Entonces al hacer esto, lo que me queda sería recortar el borde de la placa. Entonces para eso voy a seleccionar los 4 extremos. Y pongo Design, Board Shape, Define from Select Object. Entonces, ahora el nombre de los componentes, yo los voy a dejar así. Lo único que me voy a fijar, los acomodo un poco. Lo único que me fijo es el tema de lo que yo voy a conectar, es decir, la alimentación, por ejemplo. Eso sí, le cambio el nombre, le pondría GND y BCC. Para que J1 me tengo que estar todo el tiempo fijando en el esquemático cuando quiero usar la placa. GND y el que va conectado al diodo es más B. Y yo ahora quiero saber la medida de esta placa. Para ver si concuerda con lo pedido en las consignas, tengo que elegir un extremo de la placa como el punto de origen. Entonces voy a poner Edit, Origin, Set, voy a poner este extremo. Entonces, hay dos formas de saber la medida de una placa. Una es hacer clic en cada borde y fijarse de su punto de origen y de final. Entonces, por ejemplo, en el primer extremo vemos que el punto de start es en el eje X y Y 00, ya que es el punto de origen, y termina en el eje X 81,16 milímetros. Es decir, que esta placa tiene de largo 81,16 milímetros. Y así lo voy haciendo con cada extremo. Otra forma mucho más fácil es poner Report, Board Options, y acá te tira todos los datos de la placa, es decir, las dimensiones, los pads, etcétera. Entonces, Reports, Board Options o más fácil, R más B. Y aquí te tira todos los datos. Y lo único que quedaría sería hacer el polígono. Para hacer el polígono, hay que definir primero la regla del polígono. Entonces, ponemos Design Rule, clic derecho, New Rule, para elegir un nuevo clearance. Le ponemos el nombre que queramos y acá tenemos que especificar que esta regla se aplique solamente para el polígono, ya que ahora está seleccionado para que se aplique en todas las pistas. Entonces vamos a poner en Advanced, tenemos que escribir de nombre InName Polygon y el nombre que queramos para que se aplique la regla. Este nombre lo tenemos que recordar, entonces por ejemplo yo pongo InName Polygon, Polygon 1. Este nombre, Polygon 1, me tengo que acordar. Elegimos el clearance que queramos para el polígono. Por ejemplo, yo lo dejo en 0.5. Ahora escribimos en name, escribimos el nombre del que habíamos escrito para que se aplique esta regla. Entonces, yo había puesto polígono 1. Lo dejo así como está. En conexión, yo lo voy a poner en NoNet. Pero a veces, para circuitos que tienen un microcontrolador que trabaja en altas frecuencias, es convenible ponerlo en GND. Entonces delimitamos el área del polígono, seleccionando los 4 extremos, y ahí me quedo en top layer, lo cambio a bottom layer, y ahora vemos que ahí tengo la placa ya con polígono y todo. En realidad, para algunos el polígono puede que esté muy pegado a las pistas, entonces hay que cambiar el clearance. Yo lo voy a dejar así, pero es verdad que te puede traer problemas a la hora de fabricar.